¿Qué tal? Soy la doctora Pilar Díez Suárez, soy jefa de departamento del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Agradezco al comité organizador por la invitación para presentar esta plática en tan importante evento. El día de hoy vamos a hablar acerca del papel de la imagen en una patología que es muy común como la epilepsia en la población infantil. La epilepsia es un desorden de redes neuronales que afecta de 0.4 a 2% de la población general. Tiene un origen multifactorial. ¿Y qué requerimos nosotros como radiólogos? Pues básicamente lo que requerimos es más conocimiento de las nuevas técnicas de imagen y especialmente radiólogos más preparados para identificar lesiones muy pequeñas que a continuación les vamos a mostrar. La definición de epilepsia involucra que sean crisis de al menos dos eventos no provocados o reflejos que ocurren con menos de 24 horas de diferencia entre ellos. La segunda definición que debe de cumplir es que es una convulsión no provocada o refleja y una probabilidad de nuevas convulsiones. Esto es similar al riesgo de recurrencia general de al menos el 60% después de dos convulsiones no provocadas que ocurren durante los próximos 10 años después de la primera convulsión. Y el tercero es un diagnóstico de un síndrome de epilepsia asociado a alguna otra patología. Dentro del punto de vista de la imagen, lo que nosotros tenemos que proporcionarle a los clínicos y a los neurocirujanos es la detección de lesiones epileptogénicas en relación a las áreas elocuentes. Requerimos un abordaje multidisciplinario para orientar mejor las nuevas técnicas de imagen y poder encontrar las zonas afectadas, cuándo sí, cuándo no poner contraste y obviamente también utilizar las secuencias de imagen de resonancia magnética funcional. Aquí les mostramos un dibujo de las áreas elocuentes del cerebro que pueden estar afectadas en la patología por epilepsia. Entre más detallada sea la clínica que nos dan los médicos tratantes, mejor va a realizarse el estudio de la imagen. Y bueno, ¿qué hacemos nosotros ante un paciente con epilepsia? ¿Qué hacen los radiólogos ante un paciente con epilepsia cuando llegan los clínicos o los neurocirujanos a decirnos, el paciente creo que tiene epilepsia o en urgencias hay un niño que tuvo una crisis convulsiva? Lo primero es mantener la calma y seguir las reglas. ¿Y cuáles son estas reglas? Pues lo primero es saber que las convulsiones febriles no requieren imagen. Las primeras convulsiones que no son febriles, pero que se presentan en pacientes en grupo etario pediátrico, hay que resistir la ansiedad y evitar a toda costa la realización de una tomografía computarizada. ¿Por qué? Porque es innecesaria y porque muy probablemente, si la clínica no es mandatoria, el paciente salga con una tomografía normal y lo hayamos radiado en vano. La resonancia magnética es útil cuando sospechamos clínicamente la localización de una lesión que sea la causante de las crisis convulsivas. Y evidentemente hay que utilizar protocolos de resonancia magnética dedicados a epilepsia y adquirir protocolos en el mejor resonador que tengamos a la mano. Esto vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero es importante que utilicen siempre el mejor resonador, el de mayor capacidad, el que tenga un software más preciso para poder identificar las lesiones. La epilepsia, a diferencia de otros trastornos crónicos del sistema nervioso central, se le puede realizar una terapia dirigida a la causa de la enfermedad. Esto quiere decir que si tiene una lesión en el lóbulo temporal, los neurocirujanos pueden tratar de entrar, de quitar esa lesión para que la epilepsia o el foco epileptogénico se quite. Después de la cirugía de epilepsia, los pacientes con problemas médicos intratables logran una libertad de convulsiones a largo plazo significativamente mucho mayor que si se le da solamente tratamiento médico continuo. Esto evidentemente mejora la calidad de vida y la morbimortalidad de nuestros pacientes. De tal forma que es importantísimo que nosotros como radiólogos le demos la mayor cantidad de información a los médicos para que puedan accesar a estos lugares y quitar el foco epileptogénico. La resonancia magnética entonces juega un papel muy importante en la identificación de pacientes que se benefician de la cirugía de epilepsia y la ausencia de convulsiones post
quirúrgicas se logra significativamente más a menudo cuando la lesión epileptogénica se puede identificar previamente a la cirugía con la imagen por resonancia magnética y podemos darles las imágenes a los neurocirujanos. Aquí tenemos algunas de las crisis convulsivas dependiendo del lugar donde se localicen y la enfermedad que pueden provocar. Por ejemplo, si las crisis están en el giro presental, el paciente puede presentar parálisis de TOD, o los pacientes que tienen la lesión en el giro postcentral pueden tener lesiones clínicamente somatosensoriales o convulsiones somatosensoriales. Y bueno, esta gráfica, como ustedes pueden ver, asocia algunas áreas cerebrales con el tipo de crisis convulsivas que el paciente puede presentar. La imagen entonces se convierte en un instrumento esencial para el diagnóstico y el tratamiento posterior de estos pacientes. El ultrasonido tiene sus limitantes y está recomendado en pacientes que tienen, por ejemplo, hemorragias, niños recién nacidos que tienen las fontanelas y las suturas abiertas, niños que tienen lesiones hipóxico-isquémicas que puedan cursar con hidrocefalia. Es un método que es no invasivo, que tiene bajo costo, pero que es operador dependiente. Aquí lo que podemos ver son lesiones más grandes, lesiones como les decía, hemorrágicas, o algún tipo de tumoración que sea muy evidente que sea la causal de las crisis convulsivas. La tomografía generalmente se utiliza en emergencias, cuando el paciente se ha caído, por ejemplo, y tiene una crisis convulsiva, y estamos pensando que sea secundaria a un hematoma, que pueda ser subdural o epidural, o algún otro tipo de alteraciones que el paciente tenga de tipo urgente. Este método de imagen tiene sus limitantes, no ve con tanta fineza las lesiones y además vamos a radiar al paciente. Es la verdad bastante poco sensible, a menos que el paciente tenga una tumoración muy grande o que tenga una zona de lesión por algún trauma craneoencefálico muy evidente. Entonces la resonancia magnética se convierte en el instrumento más efectivo para los radiólogos para realizar las imágenes que evidencien las lesiones o causantes de epilepsia. Podemos hacer imágenes multiplanares, tiene una alta resolución. El tiempo de adquisición, que es una desventaja contra la tomografía, por ejemplo, es mayor. A veces necesitamos que el paciente esté sedado por su condición epileptogénica. Por ejemplo, estos pacientes que tienen crisis todo el tiempo o que hacen crisis continuas o un estatus epiléptico, pues necesitan sedación para la realización de la resonancia magnética. El costo es elevado y no todos los centros hospitalarios cuentan con un resonador de alto teslaje para la realización de estos estudios. Y lo que sí es importante mencionar es que comparado con el resto de los estudios de imagen tiene una alta sensibilidad. Y algo que es muy importante es que tenemos que entender que los protocolos estándares de resonancia magnética no son adecuados para epilepsia. Nosotros tenemos que identificar cuáles son los protocolos que nosotros debemos realizar en estos pacientes para que de verdad el estudio de resonancia sea eficiente, eficaz y preciso para el diagnóstico. Cuando nosotros hacemos estudios de resonancia magnética estándar, necesitamos que el radiólogo sea muy experto para poder ver las lesiones. En cambio, si nosotros utilizamos el protocolo adecuado con el magneto adecuado, el índice de encontrar las lesiones epileptogénicas aumenta hasta un 90%. Algo que es muy importante otra vez es que el radiólogo que hace y que lea las imágenes sea un radiólogo experto. Entonces es muy importante que ustedes utilicen este protocolo que nosotros le llamamos los 6 esenciales. Tenemos que hacer una imagen volumétrica en 3D, tenemos que hacer secuencias de STIR de menos de 3 milímetros de espesor en corte axial y en corte coronal. Tenemos que hacer secuencias de FLAIR en menos de 3 milímetros en corte axial y en corte coronal. Y la secuencia de hemosiderina calcio
para que los pacientes también tengan estos datos importantes, porque muchas de las imágenes que nosotros obtenemos de pacientes que tienen hemorragia son la causa de las lesiones o de los focos epileptogénicos. De tal forma que necesitamos un radiólogo experto, necesitamos realizar un protocolo específico, el paquete, el six-pack podríamos decirlo, que incluye las secuencias que ya les dije, y necesitamos un magneto adecuado. Y fíjense aquí la diferencia entre hacer un estudio convencional en un magneto de 1.5 teslas contra un equipo de 3 teslas. Entonces vean, es la imagen del mismo paciente. Aquí podemos hacer cortes de 3 milímetros de espesor. Habíamos dicho que lo ideal es hacerlo por abajo de esos 3 milímetros de espesor. Entonces aquí tenemos de 15 milímetros y hasta de 0.5 milímetros de espesor. La lesión está aquí. Aquí no sé si la alcanzan a ver, es como en la punta del doblez del surco. Hay una imagen hiperintensa que está localizada en la región parietal del lado izquierdo y que también se ve en esta zona en el T2. Sin embargo, si comparamos con el lado contralateral, pues esta imagen de aquí podría hacernos ruido y dar el diagnóstico erróneo en este paciente. Al pasarlo a un magneto de 3 tesla y ver con mucha más definición la imagen hiperintensa en esta zona, con algunas zonas aledañas hiperintensas, podemos identificar de manera más certera que se encuentra aquí la lesión y que esto se trata solamente de una imagen de un surco y que el paciente está un poquito angulado a la hora de realizar el estudio y que no se trata de la lesión epileptogénica. Entonces, radiólogos expertos, el six-pack y el mejor escáner que tengan con los protocolos adecuados. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros utilizamos un magneto de teslaje más alto? Pues es que aumentamos la relación de señal-ruido, tenemos un mucho mejor contraste para ver estas lesiones y tenemos mucho menos artificio por movimiento. Entonces es muy importante que nosotros lo hagamos de esta manera y bueno, ya soñando un poco con estos magnetos de teslajes mayores, vean la definición que tiene una región temporal en un magneto de 1.5 contra la imagen anatómica de un magneto de 7 teslas. Entonces, entre más alto sea el campo magnético, mejor vamos a tener el diagnóstico para específicamente lesiones de epilepsia. No estoy diciendo que los equipos de 1.5 no sirvan, sin embargo, no alcanzan en algunas ocasiones a visualizar las lesiones porque son muy pequeñas. Y algo que es muy importante que ustedes sepan es que en el paciente pediátrico necesitamos conocer lo que es normal para poder diferenciar lo que es anormal. No es como en el adulto que el cerebro ya está mielinizado por completo y tenemos un patrón que ya conocemos todos de manera más adecuada. La importancia de conocer el desarrollo cerebral normal es importante porque la corteza tiene una estructura altamente organizada y se encuentra conectada con el resto de las estructuras encefálicas y la médula espinal. Su formación es muy compleja y ocurre en las etapas más tempranas del desarrollo, empezando por la región temporal, y lo hace de manera muy ordenada. Inclusive la formación de estructuras transitorias que finalmente desaparecen posteriormente. Y ahora vamos a hablar un poquito de la importancia de esto, porque a veces podemos encontrar lesiones en niños recién nacidos y que cuando acaban de formarse o de mielinizarse el cerebro, desaparecen. También se han identificado 3 principales etapas consecutivas del desarrollo de la corteza cerebral, cada una de ellas sobrepuesta a la siguiente, o sea, se van formando las famosas capas cerebrales, conocidas como etapas de proliferación, diferenciación celular, etapa de migración neuronal y la organización cortical. Y hablando un poquito acerca de cada una de ellas, no vamos a entrar en detalles muy finos, pero sí es importante que conozcan que durante la etapa de proliferación y diferenciación neuronal, que ocurre aproximadamente entre la quinta y la 20 semanas de gestación, es en el interior de la matriz germinal donde se multiplican y se diferencian tanto las neuronas como las células que van a ser precursoras de estas mismas neuronas. La etapa de migración ocurre entre la sexta y la 22 semanas de gestación
En esta etapa, las neuronas se adhieren a una fibra glial, que es radial, y cambian de posición, por eso se llama etapa de migración. Se van de lo que era antes la matriz germinal hacia la periferia y encuentran su posición final en la corteza cerebral. La etapa de organización cortical, que depende del proceso de migración, ocurre después de la semana 22 de gestación y puede terminar hasta los 2 años de edad. Por eso es que es tan importante realizar un seguimiento en estos chiquitos que puedan presentar crisis convulsivas. En este periodo, las neuronas se diferencian en diferentes tipos o subtipos celulares, como las células piramidales, las células estrelladas, las multipolares o cualquier otro tipo de células que puedan estar en las diferentes capas de la organización tan perfecta que tiene el cerebro. ¿Qué pasa si nosotros tenemos alteraciones en la proliferación neuronal? Pues bueno, estas alteraciones se manifiestan puede ser que haya una disminución en la proliferación y entonces tengamos una microlicencefalia, o por un aumento en la proliferación y entonces tengamos una hemimegalencefalia. Puede ser que el cerebro se haga pequeño o puede ser que el cerebro se haga muy grande. O por una proliferación anormal, en donde podemos encontrar una gran variedad de displasias corticales focales tipo 2. En las alteraciones de la migración neuronal, aquí se pueden producir una disminución también en la migración que nos produce lisencefalia, que es una detención precoz en la migración con neuronas mal posicionadas, y a nivel periventricular o en la sustancia blanca podemos encontrar entonces heterotopias periventriculares o en banda. O si el problema es de una sobremigración, podemos encontrar una distrofia muscular congénita. Las alteraciones en la organización neuronal pueden producir trastornos de la estructura de la corteza como la polimicrogiria, la esquizoencefalia o las displasias corticales, pero estas de tipo 1. A veces cuando hablamos de las displasias corticales focales, que decimos tipo 1 o tipo 2, pueden estar empalmadas. Algunas son más de sustancia gris o de sustancia blanca, como son las tipo 2, y algunas pueden ser más de lesiones hipoplásticas o de atrofia de la sustancia blanca, como las tipo 1. A veces pueden estar traslapadas y hacen más difícil el diagnóstico, pero no es imposible con las recomendaciones que les hemos dado. ¿Qué vamos a ver nosotros o qué tenemos que buscar como radiólogos para ver estas displasias corticales? Pues bueno, primero tenemos que ver que encontremos un engrosamiento en la corteza. Miren, aquí hay una asimetría en relación al lado contralateral, en donde nosotros vemos que está engrosada de manera anormal la corteza. Tenemos que ser muy cuidadosos que el paciente esté en posición adecuada para que no vayamos a sobrediagnosticar. Aquí tenemos otra de las cosas que nosotros encontramos, que es la borrosidad o el transmantle sign, que es como que se pierde la relación de la sustancia gris y blanca y se ve como si fuera una imagen haciendo una comparación con el pulmón de vidrio deslustrado, ¿no? Se ve como borroso, no encontramos una buena diferenciación entre sustancia gris y blanca, vean un lado y vean el otro, y a eso se le llama borrosidad o el signo de transmantle. También tenemos que encontrar o buscar anormalidades en la intensidad de la señal de la sustancia blanca. Cuando hay una zona hiperintensa en la sustancia blanca, ya sea en la región córtico-subcortical o en la región más cortical, es importante que se describa porque ese puede ser el foco epileptogénico. Y también tenemos zonas en las que vemos que hay reducción en la mielina, ya habíamos visto que son zonas en las que pueden tener trastornos de la migración y entonces encontrar sustancia gris en donde no debe ser y que son llamadas heterotópicas. Aquí nada más para que ustedes vean, esto es un ejemplo histopatológico de las células del cerebro, de las células, estas vienen en la capa 5 del cerebro, son células piramidales, y claramente se entiende por qué, vean la forma, esta es una célula piramidal normal, aquí tenemos una célula piramidal gigante, aquí tenemos una célula piramidal anormal o inmadura, aquí tenemos una dismórfica y aquí tenemos una en balón. Entonces, todas estas pueden ocasionar lesiones cerebrales causantes de trastornos epilépticos.
Cuando ya sabemos lo que vamos a buscar, entonces podemos ventanear la imagen y encontrar estas zonas hiperintensas en las diferentes secuencias que nosotros realizamos del six-pack y encontrar hiperintensidades muy evidentes que tenemos que describir porque pueden ser el foco epileptogénico. Aquí tenemos una displasia focal difusa, que es tanto temporal como frontal, en donde las regiones frontales se ven aplanadas de manera bilateral, pero más del lado derecho, y tenemos cambio en la morfología de las regiones temporales, sobre todo del lado izquierdo. Cuando nosotros hablamos de zonas de hiperintensidad, tenemos que ser muy precisos, sobre todo también ver la edad de los pacientes, porque muchas veces en fases posteriores pueden desaparecer. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de eso. Pero bueno, aquí tenemos un chiquito que tiene una lesión frontoparietal con una zona de hiperintensidad en las diferentes secuencias que hemos mencionado que debemos de hacer y que se consideró el foco epileptogénico. Y lo que les decía es que cuando los niños están muy pequeñitos, por ejemplo, recién nacidos y hasta los 6 meses de edad, como el cerebro va cambiando y mielinizándose de manera muy rápida, podemos encontrar lesiones tan evidentes como esta, que 6 meses después hayan desaparecido aparentemente. Pero como nosotros ya sabemos lo que tenemos que buscar, si se fijan, aquí hay una imagen engrosada que tiene la corteza comparado con el lado contralateral, que aunque haya desaparecido la lesión tan evidente, persiste a los 8 meses. A partir de los 8 meses en adelante es mucho más fácil identificar las lesiones, aunque ustedes me dirán, bueno, pues esto está mucho más obvio. Sí, pero aquí no podemos identificar de qué se trata. En cambio, cuando el paciente va mielinizándose y el cerebro va, digamos, cumpliendo su ciclo de evolución, nosotros podemos hacer comparaciones más fácil de un lado contra el otro y encontrar las lesiones que están provocando la epilepsia. Tenemos causas macroestructurales como una esclerosis parahipocampal, por ejemplo, que ahorita les voy a enseñar otras imágenes. Tenemos malformaciones de la región de la corteza. Tenemos lesiones secundarias que pueden ser las que están causando la epilepsia, como gliosis, porque haya tenido algún tumor o algo así, que la cicatriz sea lo que le está provocando la epilepsia, o lesiones tumorales que dependiendo de la zona elocuente que estén tomando pueden ser la causa de la epilepsia. Si hablamos de esclerosis mesial, que es una de las causas más frecuentes de epilepsia en la edad pediátrica, podemos encontrar primero varios signos como la atrofia parahipocampal. Hay intensidades aumentadas en la región que está afectada, tenemos pérdida de la arquitectura normal, vean cómo esta región parahipocampal está como en triángulo, en cambio esta te conserva la forma de las 3 indentaciones normales que debemos de visualizar. También vemos atrofia de los cuerpos mamilares del lado de la lesión, aquí vemos el lado derecho, la lesión está el lado izquierdo, la lesión está del lado izquierdo, y también vemos una asta temporal alargada y poco definida. Estos son todos signos de esclerosis mesial y puede ser que los pacientes no tengan todos, pero por lo menos deben de tener 2 criterios de esta lista para que nosotros podamos decir que es una esclerosis mesial. Y si yo les pongo esta imagen, pues ustedes dirán dónde está la lesión, ¿no? Acuérdense que ya sabemos cuáles son los signos que tenemos que buscar y entonces tenemos que buscar, si yo aquí por ejemplo les dijera que esta es la lesión, pues ustedes podrían pensar que sí. Sin embargo, la lesión se encuentra localizada en esta imagen de borrosidad o el signo del transmantle, en donde nosotros vemos que tiene como un doble halo. Aquí se ve, por eso es tan importante hacer los cortes tanto en la parte axial como en la parte coronal, porque ustedes ven lesiones tan pequeñas como estas que no se ven del otro lado y que estas son las que están ocasionando la lesión o el foco epileptogénico. Aquí me parece que es muy clara la imagen del lado derecho contra la del lado izquierdo, en donde se borra el surco y se ve esta imagen como doble halo, en donde nosotros identificamos que es la lesión que está causando el cuadro clínico. También tenemos lesiones corticales como la hemimegalencefalia,
que puede ser que tenga un patrón, digamos, de paquigiria, donde los surcos están engrosados, o que estén muchos, aumentados de número, o que tengamos un patrón que nosotros veamos como normal y se nos vayan los datos de paquigiria o de polimicrogiria. Aquí tenemos una lesión en la región frontal del asta frontal del lado izquierdo, y tenemos también alteraciones en la región cortical. Vean cómo el patrón de surcos de este lado es comparativamente muy distinto al del lado derecho. Aquí tenemos una imagen muy clara de lo que es un patrón de polimicrogiria, en donde los surcos están muy pequeñitos, y cuando nosotros encontramos polimicrogiria, nosotros debemos de preguntar más clínica, porque todos estos síndromes pueden tener datos de polimicrogiria. Puede haber alteraciones en los cromosomas, podemos tener el síndrome de Sellengwer, podemos tener una infección congénita, o podemos tener datos de una esquisencefalia. Y vean los patrones, cómo empezamos a identificar que no están iguales de un lado que del otro, y todo esto hay que reportarlo porque puede ser la causal de la crisis epiléptica. Y bueno, los tumores en sí pueden ser también causa de lesiones epileptogénicas, y aquí tenemos, dependiendo dónde estén localizados, si están localizados en áreas elocuentes o no, en qué zonas están, si son quistes, si son tumores, si tienen edema perilesional, si refuerzan con el medio de contraste, si están haciendo efecto de masa sobre otras estructuras. Nosotros tenemos la obligación de describirlo para que el clínico o el neurocirujano pueda retirar la lesión de una manera más precisa y el paciente quede con menor cantidad de secuelas. Y bueno, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo en todo esto que nosotros estamos hablando acerca de la epilepsia? Pues lo nuevo es la resonancia magnética funcional. Específicamente para epilepsia tenemos tres conceptos que vamos a manejar. El primero es el BOLD, el segundo es el resting state y el tercero es el tensor de difusión. Las secuencias de BOLD lo que hacen es medir los niveles locales y transitorios de oxígeno en la sangre cuando nosotros le pedimos al paciente que realice alguna tarea. Por ejemplo, si le pedimos que active la mano o que mueva la mano, los dedos, se activan ciertas áreas del cerebro que nosotros estamos correlacionando con las áreas de la lesión, y podemos ver si están tomadas o no por la lesión. Esto les sirve mucho a los neurocirujanos porque saben entonces con qué secuelas van a salir los pacientes después de que se retire la lesión que ellos van a operar. La siguiente es muy similar a la del BOLD, nada más que el resting state no le pedimos al paciente que realice ninguna tarea o ningún movimiento, le pedimos que esté tranquilo, y son redes neuronales que están activas justamente durante el reposo. Entonces se conforma de tres partes. Tenemos la porción medial del lóbulo temporal, tenemos la región frontal y la región cingulada, donde se conjugan tanto la región de la porción del lóbulo temporal como la región del lóbulo frontal. Esto es muy importante porque nosotros, cuando hacemos los estudios, los pacientes tienen que estar acostados, lanzamos la secuencia de resting state y lo que nosotros vemos es esto. Este es un paciente que tenía una lesión que estaba provocando crisis convulsivas de tipo infeccioso. Vean cómo está reforzando en forma de anillo, y tenemos todas estas imágenes que ustedes ven de color naranja y amarillo, son las áreas que se prenden en el resting state mientras el paciente está en reposo. ¿Está tomando la lesión? Sí, pero no está como envolviéndola, la está como metiéndose en la lesión. A diferencia de esta, que es una lesión de tipo tumoral, en donde está rodeando la lesión. Esto es muy importante porque nosotros sabemos entonces, dependiendo si es del área cingulada, del área frontal o del área temporal, si el paciente va a tener algún tipo de secuela o no. Y por último, la última imagen funcional, que es la que más se está utilizando en este momento para la enfermedad de epilepsia, es la del tensor de difusión, que ustedes saben que es una modalidad de resonancia magnética que proporciona información sobre la dirección y la integridad de las fibras nerviosas en el cerebro.
Y bueno, aquí tenemos un paciente con una imagen de un tumor cerebral y vean cómo nosotros podemos ver cómo rodean las fibras o inclusive algunas entran dentro de la lesión tumoral y podemos decirle al médico si el paciente va a quedar con secuelas o no. Y también nosotros podemos identificar si las fibras aledañas a esta lesión están solo desplazadas o involucradas en la lesión que pueda estar provocando el foco que provoca las convulsiones. Y miren, aquí tenemos un trabajo que hemos realizado en el Hospital Infantil de callosotomía. Aquí tenemos un paciente con el cuerpo calloso íntegro. Aquí tenemos un paciente al que le han realizado una callosotomía. Se le han quitado el cuerpo calloso. Y bueno, nosotros hacemos una resonancia pre y postquirúrgica. Lo que hacemos es identificar y aislar el cuerpo calloso, se hace una secuencia de tensor de difusión en el cerebro y posteriormente se limpia el cuerpo calloso, son las líneas rojas que ustedes están viendo donde hay intercomunicación, y en los pacientes que tienen epilepsia se realiza callosotomía para dejar de que los pacientes dejen de convulsionar, pero la callosotomía tiene que ser completa. Lo que hemos visto es que muchas veces les cortan parcialmente las fibras porque antes no contábamos con estos métodos de imagen y el neurocirujano prácticamente entraba a ciegas y cortaba lo que podía del cuerpo calloso. Sin embargo, con estos métodos de imagen nuevos, pues lo que podemos ver es que el corte del cuerpo calloso puede ser o no completo. Cuando el corte no es completo, los niños siguen convulsionando. A veces convulsionan menos que anteriormente, pero siguen convulsionando. Y otra cosa muy interesante que hemos visto es que a veces si el corte no se hace completo, estas fibras se vuelven a reconectar. Las células del cuerpo calloso tienen esta capacidad de volver a intentar conectar un hemisferio con el otro y se vuelven a reconectar. Entonces, la callosotomía tiene que ser completa, tiene que ser tajante y tiene que ser de manera muy agresiva, aunque no me guste la palabra, para que el corte sea preciso y el niño deje de convulsionar postquirúrgicamente. Entonces, bueno, por mi parte, creo que esto es todo lo que les quería mostrar acerca de la enfermedad de la epilepsia y el papel de la imagen, y espero que haya sido de utilidad. Estamos en el Hospital Infantil para cualquier duda y les agradezco muchísimo toda su atención.